Ya, no sé si se fijaron que aquí a la izquierda teníamos el verbo en presente, pero el verbo ya está conjugado en una persona en Sí, particular. Entonces lo que tenían que hacer era pasarlo al pasado próximo. No era con necesario esa hacer una persona. frase completa. Lo importante era conjugar el verbo. ¿Ya? Entonces, déjenme ver quién está por aquí. Ya, Verónica, ¿qué pusiste tú en la uno? Abbiamo amato. Perfecto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos el verbo aquí amare, conjugado en noi. Noi amiamo. Entonces tenemos que conjugarlo en noi, abbiamo, amato. Esto es un verbo transitivo y es un verbo que termina en are, por lo tanto va a terminar en ato. Súper. Acuérdense siempre que no es necesario, y de hecho sobre todo en el pasado próximo, acostumbren a no hacerlo el poner el pronombre personal. ¿Ya? Prefiero mil veces que me digan abbiamo amato a que me digan noi abbiamo amato. Ok. Súper. Em, Raquel, la Avete 2. mangiato. Perfecto. Avete mangiato. Porque es el verbo mangiare conjugado en voi. Avete mangiato. Súper. Eh, eh, ah, ah, ah. Ignacia creo que se fue. ¿O está? Se fue. Mónica. Hanno invitati. ¿Puedo poner No, invitati? no, invitato. No. Recuerda siempre que si usamos el verbo avere, el participio ¿Ya? siempre, siempre, siempre va a terminar en o. Entonces, hanno invitato. Da lo mismo quién es el sujeto. Si yo estoy usando el verbo avere, el participio va a terminar siempre en o. Por eso, abbiamo amato, avete mangiato, hanno invitato. Siempre con o. Y, o sea, que da lo mismo que sea plural. Exacto. Cuando usamos el verbo haber, da lo mismo si es singular, plural, masculino o femenino. Siempre va a terminar en o. Ah, ah, Cuando usamos el ya. essere, ahí sí tenemos que ponernos a revisar quién es el sujeto. Ah, súper, gracias. Bien. Cecilia, ¿qué pusiste tú en la 4? Ah, ya. En incontro. Ujú. ¿Me escucháis? Sí, sí, súper. Ah, ya, ya. Dice, hay dos alternativas. O incontrato, Ujú. o también colocar sono incontrata o sono No, incontrata. este va a usar en general el verbo avere. Ah, ya, este No, usa solo la vere. sí, sí, porque siempre tienes que encontrar a alguien. Ya, acuérdense una cosa, que el verbo Ah, incontrare es encontrar para personas. ah, ya. Encontrare. Y después teníamos el verbo trovare, que es encontrar para cosas. Entonces yo siempre, con el encontrar, siempre tengo que encontrar a alguien. Entonces va a ser siempre transitivo, por lo tanto va a usar el verbo avere. La única opción Ah, ya. correcta en este caso va a ser o O incontrato. incontrato. Ya, listo. Ya. Verónica, la 5. Acompaña. Hai accompagnato. ¿Hay acompañado? ¿Eso Sí, pusiste? Ya, ojo. sí. Si fuera acompañi, estaría bien. Porque sería Ah, tú acompañi, por lo tanto, tú hay acompañado. Pero como es acompaña, es accompagnato. eso, porque esto es Mm, lui o lei, entonces va a ser ujú. a acompañado. Súper. Ignacia, la 6. Portate.
Avete portato. Perfecto. Avete portato. ¿Por qué? Porque este es voi. Voi portate, voi avete portato. Súper. Ya, esta primera parte era un poquito más simple porque tenía dos cosas. Primero, todos eran transitivos. Por lo tanto, todos usaban el verbo avere. Y segundo, todos eran verbos que terminan en are, por lo tanto, todos terminaban en ato. Amato, mangiato, invitato, todos con ato. Acuérdense que casi todos, el 99% de los verbos que terminan en are, van a tener un participio terminado en ato. Con ere ya se ponía más complicado. ¿Cómo anduvieron en esta primera parte, en general? Bien. 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 ¿Bien? Bien. Súper. Súper. ¿Alguna duda hasta aquí? No. ¿No? Perfecto. Ya. Segunda parte, esta se ponía un poquito más complicada. Raquel. Prendo. Opresor. Perfecto. O preso. Acuérdense que hay participios irregulares. El verbo prendere tiene un participio irregular que es preso. ¿Ya? Prendere, ¿qué significaba prendere? Tomar. Tomar. Perfecto. Tomar De todos los tomar. de todos los tomar. De todos los tomar y más incluso No que... del- Y más... Es que depende del contexto, también sirve como de tomar algo. Como Pero no es de beber el otro. bebé. bere, no bebere. Bere. A ver. Ujú. Pero a nivel coloquial también se puede decir. Ok. De hecho, Ah, a nivel coloquial el verbo prendere tiene más usos incluso que en español. Porque, por ejemplo, si yo voy al supermercado y digo, puedo decir, no sé, prendo 1 kilo de riso. Eso es compro 1 kilo de arroz. O sea, tiene más incluso significados que en Más español. usos. Ujú. Y los otros son iguales al español. Por ejemplo, no sé, aquí si tú dices tomar la micro, en italiano es prendere el autobús. O sea, es el mismo tomar. ¿Ya? Así que es muy, muy parecido. Mónica, ¿qué pusiste tú en la 2? Siamo. En la 2 ¿Sí? puse siamo stati. Perfecto. O Siamo estate. stati o siamo state. Ahí sí que depende si ese nosotros es un nosotros o un nosotras. Ya. O Así sea, que, raya correcto. para suma, profe, Ajá. todos los verbos que tienen auxiliar essere, Sí. todos ellos los tengo que poner con o terminado en o no, terminados Sí. en i o en e. No, todos los que usan el SL pueden terminar en O, en A, en I o en E. Ah, ya, Ya, dependiendo si son masculinos, femeninos, singulares y plurales. perfecto. Y los haberes, no, solo Los o o a. no, solo O. Ah, Con haberes, perfecto. solo O. Ya, gracias. Ujú. Entonces, al final cuando nos toca un verbo habere, es como la versión más fácil. Nos vamos súper a la segura de que terminamos en O y listo. Con el Ya, SR se pone más complicado. ok. Ya. Cecilia, ¿qué pusiste tú en la 3? Está. En la 3. El está. Yo le puse e stato. O también se puede ser e stata. Perfecto. Ojo con la pronunciación, que es lo que siempre digo, es difícil cuando nosotros hablamos español el quitarse esa E fantasma. No es E estato, sino que estato. Stato. Stata. Ya. Acuérdense Vale, siempre que es más fácil cuando nuestra palabra que empieza en S tiene antes una vocal, entonces cuando pronunciamos simplemente la juntamos.
obviamente marcando bien esa E, ¿ya? Entonces ahí sí digo estato o estata. Si las tengo sola, tengo que ser súper cuidadoso en partir con ese. Stato. Sin la E. Stato. ¿Ya? Entonces, Vale, gracias. estato o estata. Súper bien. ¿Se fijan en una cosa interesante? ¿Qué verbo es este siamo? El verbo este. Ese. Es el essere, ¿cierto? Voy a poner Ujú. essere. ¿Y qué verbo es este está? El stare. El verbo stare. Son dos verbos que en español significan lo mismo, estar, solo el ser además es ser. Y si se fijan, son iguales en pasado próximo. ¿Ya? Entonces, el verbo essere y el verbo stare en pasado próximo son iguales. Siempre van a usar los dos el verbo essere como auxiliar. Acuérdense que el verbo essere se usa a sí mismo y el avere siempre se usa a sí mismo. ¿Ya? Y comparten participio, entonces son iguales en pasado. ¿Cuándo usábamos el verbo stare en vez del essere? ¿Quién se acuerda? Cuando hay algún sentimiento, o me siento mal, o me Sí, siento sí, bien. perfecto, impecable. Con estados de ánimo simples. Por eso yo pregunto, cuando saludo a alguien, le pregunto, ¿cómo estáis? Ya no le pregunto, ¿cómo sei? Le pregunto, ¿cómo estáis? Y esa persona, si está bien o está mal, va a decir, sto bene o sto male. Acuérdense, estados de ánimo simples, esos dos, nada más. Porque si ya se vuelve el estado de ánimo es un poquito más complejo, tenemos que usar sí o sí el verbo essere. ¿Ya? Entonces yo digo, sono contento, sono arrabbiata, que es estoy enojada, sono preoccupato. Esto ya son estados de ánimo más complejos que bien o mal, por lo tanto estoy obligado a usar el verbo essere. Con bien y con mal uso el verbo stare. ¿Cuándo más usábamos el verbo stare? Había otra... ¿No? ¿Nadie se acuerda? Lo vamos a usar como auxiliar cuando vaya seguido de un verbo en gerundio. Gerundio. Ah, Ujú. eso, ahí lo encontré. ¿Ya? Gerundio es algo que está sucediendo, es el presente continuo. Entonces yo digo, sto arrivando, stai scrivendo. ¿Ya? Son cosas, los gerundios son estos verbos que terminan en ando o en endo, que es para hablar de cosas que están sucediendo en el momento. Y ahí vamos a usar el verbo essere o sea, el verbo stare como auxiliar. Ya. Entonces, como les decía, si se fijan, el pasado próximo de los dos es igual. Entonces yo, por ejemplo, digo, en presente, digo, sono a Milano. ¿Qué significa sono a Milano? Estoy en Milán. Estoy en Milán, ¿cierto? Y dijimos que sto bene es estoy bien. En el primero tengo el verbo essere y en el segundo tengo el verbo stare. Si yo lo digo en pasado próximo, el pasado próximo de sono a Milano es sono stato a Milano. Ya ustedes dirían sono stata a Milano.
Y el passato próximo de sto bene es sono stato bene. Ustedes dirían sono stata bene. Dos verbos distintos, exactamente la misma forma en passato próximo. ¿Ya? Para que lo tengan en mente. Bien. Verónica, ¿qué pusiste en dite? No sé si está bien. 7, deti. No. Dire, que es el verbo, es el infinitivo de dite, dire, que significa decir, va a ser siempre, siempre, siempre transitivo, porque tú tienes que Siempre decir algo. Ok. Siempre tienes que decir algo. Entonces va a ser avete Vete de- detto. Teto. Ojo la doble T, detto. Detto. Eso, avete detto. ¿Ya? Como es voy y como es avete y como usamos el verbo avere, termina no. Avete detto. Ya. Ignacia, nascono. No sé si está bien. Sono nato, Casi. ¿no? Muy casi. Tienes solo un problema. Que este Ta- nascono es loro, ¿cierto? nate, nati, natu. Eso, sononati o sononate. Siempre hay que estar atento a eso, de que si es ellos o ellas, va a terminar en i o en e. Ya. Ya. Raquel, cresci. Sei cresciuto, Perfecto. Sei cresciuto o sei cresciuta, dependiendo si ese cres... ¿Qué escribe acá? Ese, acá. Ahí sí. Dependiendo si ese tú es un tú mujer o un tú hombre. ¿Ya? Así que sei cresciuto o sei cresciuta. Ya, nacer y crecer son estos verbos que yo les decía, verbos de cambio, que generalmente son intransitivos. Bien. Esta segunda parte ya era un poquito más complicada. ¿Cómo anduvieron aquí, en general? Bien, ¿Bien? Sí. bien. 6 de 6. 6 de 6. Muy bien, ¿Sí? entonces. MB con estrellita. Eh, ¿Los demás? ¿Las demás? ¿Cómo anduvieron? Bien. No ¿Bien? sé, nos dirás vos. No sé, porque yo le corrijo a la que me está diciendo, pues no sé cómo si los otros lo tuvieron bueno o no. Así que, bueno. Ya. Déjenme que... ¿Quién hizo la última, Raquel? Entonces, Mónica. Ah, no, pero se está yendo. No te preocupes, No, Mónica. no, 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 no te preocupes. Ah, Ya. Yo habita in puse via Cavour a Firenze. Hay que pasarlo al pasado próximo. a habitata in via Cavour a Firenze. Casi. Acuérdate que si usamos el verbo avere, termina no. Entonces, ha habitato in via Cavour a Firenze. Ya, ¿Ya? Si usamos el verbo avere, da lo mismo si es un hombre o mujer, es habitato. perfecto. Bien, la dos la voy a hacer yo, ¿por qué? Porque es una materia que todavía no les paso. Les dije que se las voy a pasar más adelante, que son los verbos reflexivos. ¿Ya? Entonces,
El passato próximo literal de esta frase es, por ejemplo, puede ser ieri, para ponerle un momento en el pasado. Mi sono sposata con Alfredo. ¿Ya? Esa es la versión correcta. Todavía no les voy a explicar el por qué. Solo quiero que la pongan como correcta. En unas semanitas más, cuando les pase los verbos reflexivos, ahí vamos a ver por qué. ¿Ya? Cecilia. Andiamo al cinema. Ujú. Sería siamo andati o andate al cinema. Sí. Ya, lo voy a poner, Depende si lo voy a es poner muy- como siamo andate, porque como tú eres mujer, automáticamente Ah, ya. es, Entonces siamo es más. andate al cinema. Sí, siempre depende si ese noi va a ser hombres, Hombres solo mujeres o mixto. ¿Ya? o mixto. Justo. Entonces lo vamos a poner como siamo andate, pero los dos son correctos. Siamo andati o siamo andate. Andate. Super. Perfecto. Verónica, la 4. Che cosa avete fatto? Perfecto. ¿Qué cosa avete? Y ojo a la pronunciación. Fatto, doble T. Fatto. Eso, muy importante siempre todas las dobles. ¿Qué cosa avete fatto? Súper. El verbo fare, que es hacer, es un verbo muy, muy común, que se usa mucho en el día a día. Va a ser siempre transitivo, así que va a usar siempre el verbo avere, ¿ya? Para que se vayan acostumbrando al sonido. ¿Ah? Ho fatto, hai fatto, ha fatto, abbiamo fatto. Siempre va a ser con el verbo avere. Ya. Ignacia, te tocó difícil. La 5. Dove sono? Perché non mangiano? Dove sono stati? Bien. Perché non avete mangiati? Ay, Mangia- ahí Ay, estamos. Dove sono stati? sí, Ese todo. está súper bien, porque el dove sono es donde están ellos, es loro. Así que en Ujú, pasado es dove sono stati. Pero ujú. ojo, este mangiano sigue siendo la misma persona, loro. Ah, ya. Entonces va a ser perché non Anno. hanno. ¿Hanno qué? Mangiato. Mangiato. Porque es loro hanno. Y acuérdate que cuando usamos el verbo avere como auxiliar, el participio termina no, siempre. Entonces, dove sono stati? Perché non hanno mangiato? ¿Sí? ¿Quedó claro eso para todos? Sí. Súper. Ya. Raquel, bebete una Coca-Cola. Avete bevuto una Coca-Cola? Perfecto. Avete bevuto una Coca-Cola. Súper. Súper, súper. Mónica. Oggi ha veduto a Carlotta a Carlotta scuola. a scuola. Ya, tú lo pusiste. Carlotta. Oggi ha Ha veduto veduto. Yeah. a Carlotta. ¿Eso pusiste? A scuola. Sì. Ya. ¿Alguien lo tiene distinto? Sì, lo puse Sì. ieri. Ieri. Ah, bueno, pero eso da lo mismo. El cuándo es igual. Porque puede haber sido hoy, Visto. hoy Ha antes. visto. Yo había dicho Visto Eso. puse visto. también. Ha visto. Ha visto, sí, había dos. Ya. Bien. Los dos son correctos. ¿Ya? El verbo vedere tiene doble participio. Los dos son correctos.
pero hay uno que es más común que el otro. ¿Cuál? Ha visto. ¿Ya? Acostúmbrense al tiro a decir, ieri ha visto. Es súper importante. Si dicen veduto, no es un error. Ojo, es correcto igual, pero es poco común, es muy antiguo. Ya. Y hay otra cosa aquí en esta pregunta, en esta respuesta que sobra, que es el a. Si se fijan arriba, en la pregunta es oggi vede Carlotta. Por lo tanto, en pasado próximo va a ser lo mismo. Ieri ha visto Carlotta, no a Carlotta. Acuérdense que nosotros generalmente tenemos, en español y en italiano, preposiciones como adjuntas a ciertos verbos. ¿Ya? Entonces nosotros en español decimos ver a, pero en italiano va a ser solo vedere. No tiene la preposición a adjunta. Lo mismo que en español vamos a tener llamar a. En italiano va a ser chiamare, solo chiamare. Entonces, si yo en español digo, yo llamo a Mario, en italiano eso va a ser io chiamo Mario, no chiamo a Mario. ¿Por qué? Porque no va a llevar preposición adjunta. Por eso, aquí tenemos oggi vede Carlotta y en pasado próximo va a ser ieri ha visto Carlotta, sin el a. Ujú. Bien. Cecilia, la 8. Ragazzi, perché non venite con noi? Sería, ragazzi, perché non sono venuti con noi? Ah, ojo, venite. ¿Qué persona es? Cecilia. Voy. 7. Es voy. ¿Ya? Ah, y le puse sono. Eso. Un Entonces, siete. ¿per Siete. qué non siete Sabía que era noi venuti? y le puse sono. Ya. Y ojo aquí yo no puedo jugar con el participio, no es venuti o venute. ¿Por qué? ¿Por qué puedo poner solo venuti? Porque es un hombre, porque son... Porque es ragazzi. Ah, muchachos, porque son muchachos. Exacto, sí. Ujú. porque el sujeto que es ragazzi está en masculino, por lo tanto el participio tiene que estar en masculino. Si fuera ragazze, ahí sería Ahí venute, sería venute, pero es ragazzi. cierto. Entonces queda, perché Perché no sé, Non non siete- avete Siete. veduti? No, No. perché non siete No. venuti? Ragazzi, Ya. perché non siete venuti con Siete. noi? Ya. Bien. Veronica, leggete questo libro in classe. Avete letto questo libro in clase? Bien, súper. Pero lo mismo que te he dicho en todas las otras veces, necesito, y de verdad lo necesito, que me pronuncies las dobles. Avete letto Ujú. questo libro in clase? Perfecto. Así es que, aunque te parezca exagerado, a la larga va a ser más fácil como bajarle la intensidad a esa exageración a que si te acostumbras desde ya a no pronunciar dobles. Ok, Porque siempre, gracias. siempre lo digo, el no pronunciar una doble no es una cosa de que suene distinto, es que puedes estar directamente diciendo una palabra distinta, diciendo otra palabra. Ujú. Entonces, avete letto questo libro in classe. Súper. Y Ignacia, la última. Capisce Me tutto tocan las más quello largas que il siempre. professore dice. Sí, te tocan las más largas y las más difíciles.
Ha capito tutto quella che il professore ha detto. Perfetto, super. Ha capito tutto quello che il professore ha detto. Bien, por aquí ¿No teníamos... dice? No, porque tenemos dos verbos. Aquí tenemos el capisce Ah, y el verbo dice. Y los dos los tenemos que pasar a pasado próximo. Entonces, ya. este se convierte en ha capito y este se convierte en ha detto. Ok. Bien, en general estuvieron súper bien. Pocos errores. Y en general tienen bastante entendido el tema del usar el essere o el avere y cómo termina el participio. Yo sé que al principio es súper lento porque hay que como acostumbrarse a que hay una diferencia. Pero van a ver que con el tiempo va a ser cada vez más, como más expedito, más natural. Al principio no, pues al principio tienen que pensar qué tipo de verbo es, si lleva uno, lleva el otro, qué persona, cómo termina el participio, son un montón de cosas. Pero con el Y, tiempo va a ser súper natural el que les salga con uno o con el otro. Dime, Mónica, ¿me profe, quieres comentar algo? y si no aprendemos de memoria solamente los verbos eh, con el essere, que Eso es son lo que les pocos. decía, es una buena técnica. Si es que tienen buena memoria, es una buena técnica. Porque los que usan el essere son poquitos. Son muchos menos que los que usan el avere. Entonces al final, si te los aprendes de memoria y sabes que esos en particular usan el essere y el resto todos van a usar el avere, funciona súper bien. Ya. Por último, ¿Y esa lista dónde la puedo encontrar? lista completa es difícil encontrar. Yo estuve buscando, pero no hay. En el Ya, libro, mientras apréndete los más importantes, pues que eran los de la ya, página 61, la página ya, 61 del libro, hay varios ya. del essere. Mientras usa Ok, eso, apréndete esos que son los más usados. ya, Después le profe. vamos agregando de a poquito otros. Ya, gracias. Ujú. Profe, hola, Sí. buenos días. Hola. Esto va a quedar grabado. Sí, va a quedar todo grabado. Perfecto, gracias. De hecho, ahora voy a dejar de grabar, porque ya